Queridos amigos, estamos comenzando una nueva serie de estudios aquí en Lecciones de la Biblia. Administrar para el Señor hasta que Él venga. ¿Qué es esto de ser un administrador de Dios? ¿Qué es lo que administramos? A veces este concepto de la administración o de ser mayordomos de Dios se ha entendido como estando relacionado solo con aquellos aspectos de lo material, el uso de mis recursos, o si soy rico o pobre y si Dios me bendice tal vez en estos ámbitos. Pero en realidad vamos a poder descubrir de que la bendición que Dios tiene para nosotros es tanto más integral y abarca cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto de nuestro estilo de vida. Así que vamos a comenzar justamente con este concepto de tener una relación especial con Dios, de ser una familia especial en relación con este Dios que tanto ha dado, y el regalo más grande es Cristo Jesús. Quédese con nosotros para este capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, parte de la familia de Dios. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Un gusto poder saludarles una vez más, queridos amigos de Nuevo Tiempo, y también quienes nos siguen semana a semana en este programa tan querido para ustedes como es Lecciones de la Biblia. Qué lindo es poder volver a abrir la Escritura junto a ustedes. Y también en esta ocasión tenemos a un invitado especial que es el pastor Luis Saavedra. Él nos estará acompañando en estas 12 lecciones. Pastor, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y con nuestros amigos también de Nuevo Tiempo, aquellos que sintonizan nuestro canal. Y bueno, el pastor Luis, al igual que el pastor Sergio, él es docente de nuestra Facultad de Teología. Tiene otras responsabilidades también, pero sobre todo, ¿no es cierto?, está desarrollando también algunos estudios en el Antiguo Testamento, trabajando ahí en un doctorado en esa área. Así que muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Y tenemos, ¿no es cierto?, este tema nuevo. Ya pudimos revisar la esperanza de la vida eterna en la temporada que recién pasó. Ahora nos vamos a volcar a una temática que toca muchos aspectos de nuestra vida y también se acerca a cómo nosotros finalmente nos conducimos como administradores fieles de Dios. De hecho, así es el título para esta serie: Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y en nuestra primera lección hay un enfoque tal vez más relacional, más de cómo nosotros podemos identificarnos como una familia, como teniendo un lazo especial con Dios que nos presenta ciertos desafíos y nos muestra una forma de vivir. Ahora, ¿cómo es que este concepto de familia, que ciertamente brota de algunos textos ahí del apóstol Pablo, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, este pasaje de Efesios capítulo 3, ¿cómo es que del aspecto del señorío de Jesucristo y esta noción de que en Él podemos ser familia, alguien podría estar preguntándose de dónde surge de este pasaje esta idea de ser mayordomos o de practicar una mayordomía? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque si nosotros vamos a este texto, tal vez pudiéramos leerlo ahí en Efesios capítulo 3 específicamente, y leemos lo que dice allí el apóstol Pablo en los versículos
14, 15, dice lo siguiente, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo utiliza un concepto importante, ¿no? Él menciona y dice que se doble toda rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego agrega: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que los seres humanos, por medio de Jesús, alcanzamos lo que Cristo define como es esta reconciliación, ¿no? Recordemos que el pecado ha generado una separación, una ruptura en esta relación entre el hombre y Dios. Pero es por medio de Cristo como nosotros somos adoptados, dice la Biblia, nuevamente como hijos de Dios. Por ejemplo, hay un texto en 1 de Juan capítulo 3, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Entonces, a través de Cristo, nuevamente somos reconciliados con Dios y se restablece esta relación que en algún momento se quebrantó. Ahora, si eso lo llevamos al origen, vamos a darnos cuenta que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Y ese propósito fue establecer también un sentido de relación. Recordemos que la primera experiencia relacional que el hombre tuvo, una vez que sale de las manos del Creador, fue justamente con el mismo Creador. Y si tú recuerdas ahí Génesis capítulo 1, versículo 31, al llegar al final de la semana de la creación, dice que Dios vio todo que era bueno en gran manera, y se introduce inmediatamente un elemento importante, que es la adoración a Dios en el sábado como una señal clara de esta voluntad de Dios de siempre relacionarse con el ser humano. Entonces, en esencia, es decir, si nosotros queremos entender la mayordomía, en esencia tenemos que entender que la mayordomía tiene que ver justamente con una cuestión vinculante, es decir, con un elemento relacional. Es la relación entre Dios, el Creador, y su criatura, el ser humano, en quien Dios delega, por lo tanto, una cierta autoridad o responsabilidad. Y ahora, nosotros en esta nueva condición, es decir, en esta nueva relación, ahora a través de Jesucristo, por medio de la salvación, nosotros podemos llegar a vincularnos con Dios a través de Cristo y, por lo tanto, con Cristo somos hermanos, por decirlo así, porque ya que el Padre de Cristo pasa a ser también nuestro Padre. Y de hecho Jesús, por ejemplo, hay varios pasajes, ¿no? En el mismo Sermón del Monte, en la oración modelo, cuando Jesús habla acerca del Padre Nuestro, Él dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, o que estás en los cielos, ¿no? Por lo tanto, hace un sentido de propiedad, es decir, de una relación personal. Otro pasaje, por ejemplo, en San Juan capítulo 20, en la resurrección, Jesucristo le dice, ¿no es cierto?, allí a las mujeres, ¿no? No me habéis tocado, dice: no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos en estos textos justamente este sentido de vinculación, de relación, a través de Cristo, el pasar a ser parte de la familia de Dios. Así es. Y bueno, qué importante, ¿no? Ya hemos dejado presentado, no sé, uno de estos grandes principios. Y bueno, la relación con Dios se alimenta y entra en un diálogo, ¿no es cierto?, uno constantemente con Él para entender lo que Él espera de cada uno de nosotros. Así que se abre delante de nosotros para toda esta temporada algo ciertamente muy fascinante. Y vamos a invitar a que junto con nuestros amigos podamos orar, pedir que Dios nos siga conduciendo al explorar cada una de estas aristas que mayordomía como relación me parece que es una buena forma de dejar introducido en estos primeros minutos esto que tenemos por delante de nosotros en toda esta serie. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos darte las gracias por permitirnos disponernos a explorar un tema tan profundo, a descubrir también la mayordomía, el hecho de ser tus administradores para tu honra y gloria como algo que nos vincula contigo, con tu carácter y con tus propósitos. Que al seguir ahondando en este tema podamos descubrir los firmes anhelos que tú tienes también de bendecirnos y que nosotros podamos también ser bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos entonces delante de nosotros esta idea y que es relacional, como recién mencionabas ahí en esa introducción a lo que nosotros vamos a estar estudiando. Dentro de esta relación, uno podría pensar que hay expectativas, ¿no es cierto?, de parte de cada uno. Uno entra en una relación incluso en un plano humano,
con ciertas expectativas. Y no es que esto tenga que ver con que solamente esas motivaciones nos llevan a entrar a la relación, pero ciertamente forma parte de la dinámica que ahí se da. ¿Será que Dios tiene expectativas de parte de nosotros? ¿O la iniciativa parte de Él y Él hace todo? ¿Cómo funciona nuestra parte en esta relación? Bueno, debemos reconocer en primer lugar que la iniciativa parte de Dios. O sea, si nosotros vamos a Génesis, por ejemplo, que me parece que es un texto bastante pertinente cuando nosotros hablamos acerca de lo que es esta experiencia de la mayordomía desde esta concepción relacional, como lo definíamos, nos vamos a dar cuenta de que la existencia del ser humano no es el fruto de una casualidad, como a veces se nos ha querido enseñar. El ser humano existe y existe porque es parte de un plan de Dios. O sea, nosotros llegamos a la existencia porque Dios así lo quiso y porque Dios, por lo tanto, llevó adelante este plan. A veces se pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué Dios nos creó? Y esa tal vez es una pregunta interesante, a veces no fácil de definir, pero entendemos que Dios nos creó y nos hizo, dice la Biblia, conforme a su imagen y semejanza, y es por el hecho de que la esencia del carácter de Dios es el amor. Y por lo tanto un Dios de amor obviamente se relaciona con criaturas que Él ha hecho también conforme a su imagen y semejanza. Entonces dotó Dios en el ser humano, como dice Génesis capítulo 1, por ejemplo, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto el ser humano expresa en su forma de ser elementos que son propios de la imagen divina. Y entre esos aspectos está justamente este hecho de poder comunicarnos, de poder relacionarnos. El ser humano es un ser intelectual, es un ser físico, pero también es un ser de carácter espiritual, es decir, que puede relacionarse con Dios, a diferencia tal vez de otros seres, ¿no es cierto?, que Dios creó en este mundo. Entonces, Dios toma la iniciativa, Dios crea al hombre, Dios forma al hombre, pero también Dios lo hace dándole un sentido a la existencia del ser humano. Y por ejemplo, podemos ir un poquito más adelante en este texto ahí, en Génesis capítulo 1, versículo 28, específicamente dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra, dice. Entonces aquí encontramos cómo Dios crea al hombre, lo hace conforme a su imagen, pero también Dios en esta relación delega en el ser humano una responsabilidad. Y el texto ahí utiliza algunas expresiones bien particulares. Por ejemplo, menciona el hecho de que Dios le da al hombre el hecho de poder llenar la tierra, someterla y ejercer potestad. Dice, sobre todo lo creado, incluso sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre las aves, ¿no es cierto?, de los cielos, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, nosotros vemos que Dios en esta relación tiene expectativas para el ser humano. Es decir, ¿y cuáles son esas expectativas? Que por una parte el hombre pueda ser un representante de Dios ante lo creado. Y al mismo tiempo el hombre se transforma en un representante de la naturaleza o de lo creado delante del Creador, porque es el hombre quien se vincula directamente con el Creador, ¿sí? Por otro lado, Dios coloca en el hombre una responsabilidad de sojuzgar. Dios coloca en el hombre la responsabilidad de cuidar. Y este concepto de sojuzgar tiene que entenderse no desde una soberanía o un dominio impositivo, donde a veces existe un aprovechamiento para mis propios fines, ¿no?, en ese concepto egoísta, sino que este acto de sojuzgar tenía que ser justamente un señorío responsable, es decir, como si fuese el mismo Dios quien está actuando en medio de esta obra naturalmente creada por Él, ¿sí? Entonces vemos allí que hay expectativas, es decir, Dios tiene sus expectativas para con el ser humano. Pero no hay que olvidar algo importante tal vez, y es el hecho de que aun cuando Dios en esta relación delega en el hombre esta responsabilidad, sin embargo, Dios no deja de dominar, por decirlo así, o no deja el control absoluto en el ser humano, sino que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Señor. Y el hombre, son de Él todas las cosas, no son nuestras. Exactamente. Y el hombre es quien debe, por lo tanto, o tiene, más bien dicho, este deber de administrar, de cuidar, de velar por aquello que el Señor le ha encomendado. Ahora es bonito pensar de que
administramos, damos honra y gloria a Dios a través de cómo administramos, pero en realidad alguien podría pensar, pero nada es nuestro, y sin embargo Dios no nos ha lanzado a esta tarea con las manos vacías. Tenemos, ¿no es cierto?, instancias en donde, por ejemplo, el rey Salomón, en la dedicación del templo, él reconoce cómo todas las cosas en realidad provienen de él, y si no fuera por Dios, las bendiciones que han hecho todo eso posible jamás habrían estado. Pero Salomón a su vez hereda esta visión de su padre David, que ya soñaba con el templo y entendía de que nadie vendría al templo con las manos vacías. Y de hecho David fue ricamente bendecido también y había dejado todo establecido, los contratos ya hechos con los materiales, y sin embargo Salomón, ¿no?, que es investido también de sabiduría, tenía muchas riquezas también que Dios le había dado. Vemos entonces que esta tarea no viene a nosotros en una condición de no tener nada y tener que fabricar desde la nada algo para honra y gloria de Dios, y eso es tan valioso. Ahora, ¿cuál es el regalo más valioso que Dios nos ha dado? Tú mencionabas la creación, pero ¿habrá algo más valioso? ¿Algún regalo que en realidad trasciende incluso habitar este mundo o poder tener una linda familia, un bello hogar, una linda casa tal vez? Todo eso puede ser bendición de Dios, pero ¿habrá un regalo mayor todavía que nos toque administrar? Sí, y por supuesto que sí. Es decir, ahora, tal vez retomando un poco el concepto, me parece que es muy importante que nosotros no olvidemos este concepto de señorío y de dominio absoluto de Dios sobre lo creado, porque la Biblia es bastante clara en especificar aquello, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 24, verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora, ese texto a mí me gusta mucho porque no solamente define que la tierra es de Dios, sino también el texto luego dice el mundo y los que en él habitan. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y quiénes habitan o habitamos en este mundo? Entonces el dominio de Dios, el derecho de Dios, la soberanía de Dios recae no solamente sobre el medio natural, sino que también la soberanía de Dios recae sobre nosotros, que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Y como tú bien mencionabas, finalmente Dios es el dador de todo, es decir, la existencia, la vida, la naturaleza, el mundo, lo que en este ecosistema tenemos para nuestra existencia, es decir, finalmente todo fue hecho por Dios, todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios. Pero en esta realidad, es decir, en esta realidad en la cual nosotros nos encontramos hoy, en este mundo de pecado, sin embargo, Dios también nos ha dado una dádiva o un don que es muy valioso y muy importante porque, como tú mencionabas, trasciende más allá de lo que es la vida temporal, ¿no?, la existencia en este mundo, y además es una dádiva que también nace del corazón de Dios en su voluntad y en su amor y en su misericordia. Y esa dádiva es justamente la salvación. O sea, si hay un don, ¿no?, entre todos los dones, porque a veces nosotros podemos enfatizar, por ejemplo, los regalos de Dios, siempre mirándolos un poco solo desde la perspectiva tangible, ¿no?, o material. O de una necesidad inmediata, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos, ¿no?, del tema material, del trabajo, y uno dice, bueno, Dios me ha bendecido en esto, Dios me ha bendecido. Sí, y no podemos negar que la bendición de Dios se manifiesta para con sus hijos en aquello. Pero, sin embargo, el don más grande que Dios nos ha otorgado como seres humanos es el hecho de regalarnos la salvación a través de Jesucristo. Y eso la Biblia lo dice, bueno, en más de algún pasaje, ¿no? Sí, se me ocurre por lo menos Romanos, podemos dejarlo leído y podemos analizarlo más en el siguiente bloque. Romanos 8:32, por ejemplo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El mayor don, pero junto con ese don, todo lo demás. Ya vamos a seguir explorando esta idea, queridos amigos, al volver de esta pausa. Quédese con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia.
Gracias por permanecer en nuestra compañía, en su programa Lecciones de la Biblia. Nosotros continuamos aquí en nuestra primera lección, primer capítulo de esta nueva serie, junto al pastor Luis Saavedra. Y habíamos dejado un pasaje ahí en su mente, Romanos 8:32, y veíamos justamente cómo esta idea del mayor regalo de todos, que es Jesucristo, abre las puertas también para, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas. También tenemos Mateo capítulo 6, en donde pareciera que esta idea también está presente. ¿Cómo es que estos pasajes nos hablan justamente del regalo de la salvación y la mayordomía? ¿Cuál es la relación finalmente que existe? Si realmente el mayor don es Jesucristo y la salvación, ¿dónde es que conecta finalmente con estos elementos que suelen asociarse con lo material? Uh-huh. Bueno, en primer lugar está el hecho de entender lo que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Es decir, la mayordomía implica, en nuestro contexto, en nuestra condición actual, implica que la mayordomía se restaura a través del sacrificio de Cristo. Es decir, entendiendo que mayordomía se basa en una relación con el Creador, donde Dios es el dueño, el Señor, el propietario de todas las cosas, y el pecado ha quebrantado esa relación, entonces a través de Jesucristo se restaura esa relación. Por lo tanto, la Biblia nos dice a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mayor don es la salvación a través de Cristo, es decir, a través de Jesucristo se restaura esta relación quebrantada. En otras palabras, Dios vuelve a colocar al ser humano en ese sitial de confianza. Y entre las muchas cosas que se reciben dentro de esta relación restaurada a través de la salvación, se me viene a la mente, por ejemplo, este texto de 2 Corintios 5:17, donde Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hay, digamos, a través de esta restauración de la mayordomía, hay una restauración de la vida. O sea, Dios lo que busca justamente es restaurar la vida del ser humano, volver otra vez al hombre a esta condición de imagen y semejanza de Dios, una obra que el Espíritu Santo obviamente hace en nuestra vida día a día, permanentemente, pero donde Dios nuevamente nos da el privilegio en esta nueva relación de nuevamente ser su mayordomo y al mismo tiempo de poder también administrar en sabiduría todo lo que Dios entrega. Primero la salvación y luego todas esas añadiduras o bendiciones añadidas que trae esa salvación. Se establece una clara jerarquía de prioridades, ¿no? Exactamente. Y eso tal vez es interesante lo que se menciona ahora por Jesús en Mateo. Bueno, tú bien conoces ahí el Nuevo Testamento, ¿no? Es tu área de especialidad, pero ahí en el Nuevo Testamento claramente en esa sección, ¿no?, que es el Sermón del Monte, donde se encuentra ese capítulo 6, la esencia de lo que Cristo está presentando ahí en ese capítulo 6, ¿no?, y en esa sección específicamente, tiene relación justamente con lo que nosotros definiríamos como una escala de valores. Es decir, cómo nosotros redefinimos nuestras prioridades en la vida. Una vida sin Dios es una vida que tiene otro orden, ¿no?, donde tal vez lo material, donde las preocupaciones, donde los afanes, ¿no?, las inquietudes del día a día, del que comeré, dice Jesús, del que vestiré, ¿no?, o tal vez el que beberé, son las preocupaciones que están ocupando el tiempo, la vida, la mente del ser humano. Es más, Jesucristo también nos dice en otro texto, ¿no?, y él dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces lo más preciado para el ser humano es justamente aquello que yo tengo que vivir día a día. Esa es mi preocupación. Pero cuando la salvación llega, se reordenan estas prioridades. Y por eso vamos, por ejemplo, a este texto, Mateo capítulo 6, y Jesucristo dice lo siguiente, aquí en el versículo 33, que es un texto muy, muy conocido. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, y Jesús, claro, viene hablando acerca de estos afanes, de estas preocupaciones. Alguien podría decir entonces, bueno, desde que yo acepto a Cristo, el mayor don que Dios me puede otorgar, la salvación en Jesús, significa entonces que desde ahora en adelante ya no tengo que preocuparme de trabajar, no tengo que preocuparme, ¿no es cierto?, de estas preocupaciones tan necesarias, porque de paso Jesús, si tú te das cuenta, no está hablando de cosas que sean innecesarias. No son lujos. No. Comer, vestir, son necesidades
básicas. Maslow, ¿no es cierto?, con su famosa pirámide, ¿no es cierto?, de las necesidades, las tiene como las fundamentales, la sobrevivencia inclusive. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nuestra mente, nuestra preocupación, nuestra vida se centra en aquellas necesidades y dejamos a Dios fuera de nuestra vida. Entonces lo que Cristo está ofreciendo en esta nueva relación, es decir, que hace finalmente lo que es la salvación desde la perspectiva de la mayordomía, nos permite reenfocar las cosas o reordenar las cosas en el orden lógico y correcto que desde el principio siempre tuvieron. ¿Y cuál es ese orden lógico? Es decir, que en la vida del ser humano lo trascendente, lo primordial y lo primero debe ser justamente Dios y esa experiencia relacional con Él. Y luego la consecuencia de esa experiencia es finalmente la sabiduría también que Dios nos da para administrar y reordenar nuestras prioridades y nuestras necesidades en el orden que le corresponde a cada uno de esos elementos en la vida. Y de hecho, creo que ustedes, amigos, han podido percibir que nuevamente tenemos esta expresión todas las cosas, todas estas cosas. Y allí no se está restringiendo solamente a los ejemplos puntuales, comer o vestir. Incluso se incluye aquellas cosas por las cuales los gentiles se afanan. Y sin embargo, cuando estas prioridades han sido reordenadas, ya no es el afán lo que nos mueve, sino, creo yo, dar honra y gloria a Dios a través de cómo estas cosas pueden cumplir, ¿no es cierto?, este propósito de compartir la misión, de vivir de una manera tal de que la gente pueda ver a Dios en nosotros y pueda también ver cómo el Evangelio ha transformado nuestra vida. Entonces, afán queda atrás y paradójicamente seguimos administrando estas cosas que para muchos tienen que ver con afán. Y sin embargo ahora esto se ha volcado para dar honra y gloria a Dios. Y creo que eso es una mirada bastante distinta. Algunos dicen, bueno, superficialmente igual, está el dinero, están cosas materiales, alguna gente rehuye de eso, piensa que ya por definición es malo. Y ciertamente muchos abusos y cosas malas se pueden hacer debido al dinero. Sin embargo, cuando estos elementos están en el orden correcto, incluso aquello puede ser un elemento a través del cual Dios nos bendiga y está incluido dentro de todas estas cosas. Exacto. Y mira, estaba pensando justamente en esa concepción, ¿no?, de ver lo material como algo malo, ¿no?, algo que tenemos que rechazar. ¿Cuántas veces dentro de la historia no se ha dado este concepto de que la riqueza o el dinero no es bien visto para el cristiano? Y se toman estos conceptos tan literalistas a veces como decir, bueno, el evangelio es solo para los pobres, ¿no? Y entonces si no eres pobre, como en algún momento se pensó dentro de la historia de la iglesia cristiana, ¿no?, es decir, si no eres pobre, entonces no eres verdaderamente un seguidor de Cristo. Y entonces se juzgaba al que tenía riqueza. Y tal vez de ahí está este concepto claro en Cristo. O sea, Jesús, por ejemplo, si nosotros recordamos Marcos 10, la historia del joven rico, cuando este joven llega sinceramente a Jesús y Jesús hace a este joven la invitación, ¿no?, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoros y sígueme. Y Jesús dice, ¿no?, cuán difícil es a los ricos entrar en el reino de los cielos, y los discípulos piensan en esa reflexión. O sea, ¿significa que un rico no se va a salvar? ¿Será imposible para ellos? Pero Jesús después responde y dice, no, el problema no es que sea rico, sino que difícil es a los que confían en la riqueza. Confían en las riquezas. Entonces ahí está el punto. Es decir, cuando estos elementos materiales, temporales, llegan a ocupar ese sitial que a Dios le corresponde y nuestra confianza y nuestro afán, nuestro anhelo está centrado solamente en aquello y Dios queda relegado, queda fuera, obviamente que el camino está distorsionado. Pero en este contexto, es decir, cuando tú reconoces a Dios como finalmente el dador de todas las cosas, es decir, finalmente cuando yo entiendo que todo proviene de Dios, la salvación proviene de Dios, la vida proviene de Dios, el sustento proviene de Dios. De hecho, en Deuteronomio, si no mal recuerdo, Dios le dice a su pueblo que cuando ellos han de ingresar en la tierra, dice, ellos no deben olvidar que finalmente no ha sido por la fuerza de ellos, sino que ha sido por el poder de Dios que han alcanzado lo que habrían de alcanzar, porque el propósito de Dios era que ellos pudieran crecer no solamente desde el punto de vista espiritual, a través de la presencia de Dios en el santuario, también Dios quería que ellos crecieran desde el punto de vista material. Dios quería bendecirlos de una manera integral. Entonces, mira, cuando yo veo la soberanía de Dios y entiendo que Dios
es la fuente de todo don, de toda bendición, incluyendo el sustento, el trabajo, lo material, lo que poseo, proviene de la bendición divina, entonces puedo entender de una perspectiva correcta que esto no es malo, sino que esto también se relaciona con lo espiritual, porque es parte del propósito y del plan de Dios para nuestra vida como seres humanos. Y tal vez es otro punto importante, es decir, entender que si Dios nos da bendiciones materiales dentro de este contexto de esta relación salvífica, donde todo proviene de Él, es justamente porque Dios desea que nosotros también podamos ser bendecidos para ser bendición. Es decir, en el corazón de aquel que ha sido redimido por Cristo no puede existir un sentido de orgullo o de egoísmo o de mezquindad, por decirlo de alguna forma, sino que debe entender que toda bendición que proviene de Dios necesita también ser compartida y ser bendición para otros. Así es, y tal vez podemos ver eso un poco allí. Ahí en el versículo 32, si volvemos a Mateo capítulo 6, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ya hemos visto la importancia de lo relacional, tú lo mencionabas recién en el primer bloque, y vemos de que en realidad estos lazos con Dios son compartidos, ¿no es cierto? Y que ahora se señale Padre, bueno, se introduce sí o sí, ya que Jesús le está hablando a muchos de los que potencialmente van a ser sus seguidores ahí de entre las multitudes que están escuchando justamente esta porción del Sermón del Monte. Son hermanos ellos, tienen a un mismo Padre. Y por lo tanto, Dios no está pensando mezquinamente cuando Él busca bendecir. Y al presentarse como Padre también introduce implícitamente esta idea de familia, como también señalabas. Y qué lindo es saber de que tal vez a lo que uno le falta puede ser suplido con esta idea que tú recién planteabas, ¿no? Soy bendecido para poder también bendecir. Los apóstoles mismos también hablaban de que ellos podían compartir una bendición espiritual, anunciar un evangelio que no podía ser necesariamente intuido, solo podía ser compartido por quienes habían visto, tocado y palpado el verbo de vida que era Jesucristo, algo tan radicalmente diferente. Y ellos decían, bueno, nosotros podemos compartir esta bendición espiritual, y Pablo muchas veces reconoció que ellos también podían retribuir ayudándoles en lo material. Pablo tenía que viajar a otra ciudad, tenía que embarcarse para seguir predicando, y ahí es donde nuevamente el dinero, esos recursos materiales de pronto que asociamos con elementos negativos, y sin embargo tú bien lo señalabas, era parte integral del plan que Dios tenía para llevar el evangelio a todo el mundo. Exacto. Así podemos ver paralelos en donde lo espiritual y lo material no son dos cosas distintas, sino que están integradas en el propósito de Dios. Exacto. Mira, y hay un texto, Filipenses 4. Bueno, ahí en la epístola de los Filipenses nosotros encontramos esta experiencia de Pablo, ¿no? Pablo encarcelado, y una iglesia que no está ajena al sufrimiento o, digamos, a la condición que el apóstol en ese momento está viviendo, al estar encarcelado. Y la iglesia vela por la necesidad del apóstol. La iglesia se preocupa. Es decir, recordemos que en este contexto lo que justamente Pablo recibe de la iglesia es también esa ayuda. Hay un texto que está en capítulo 4, versículo 13, ¿no? que nosotros conocemos muy bien. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero el versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en estar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo está diciendo, por una parte, mi fortaleza está en Cristo. Pero esta experiencia relacional con la iglesia y esta preocupación de la iglesia de acompañar, de sustentar, hasta de solventar las necesidades que el apóstol tiene, son una expresión clara justamente de ese amor cristiano, genuino, que nace de un corazón agradecido a Dios por la redención y que está dispuesto, por lo tanto, a ser un colaborador también a través de las bendiciones de Dios para el sostén de la obra de Dios. Y mira, y en el versículo 19 dice así, Pablo responde también a la iglesia y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Es decir, Dios suple. ¿Y cómo suple? A través de su iglesia, a través de esos corazones generosos y dispuestos.
que entienden que esta obra espiritual se lleva adelante a través también de las bendiciones materiales que Dios nos otorga. Y eso es precioso, es decir, porque finalmente nosotros podemos hacernos partícipes de esta forma también de lo que es el cumplimiento misional de predicar el Evangelio. Así es. Y bueno, como ya veíamos, ¿no?, en Romanos 8, aquí también está implícito el mismo principio. Dios suplirá todo lo que falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, una vez más, el mayor de los dones, Jesucristo, la salvación, siendo la fuente, siendo la motivación, siendo el foco también de las bendiciones que Dios nos da. Así que tal vez estamos muy acostumbrados a separar, a categorizar las cosas y las vamos poniendo cada uno en su respectivo nicho. Y de pronto no nos damos cuenta de que Dios tiene esta mirada mucho más integral y que cuando Él bendice no está restringiendo sus bendiciones solo a tal vez estos ejercicios espirituales de la contemplación, de la oración o de llegar a entender ciertas realidades, porque al final del día el cristiano también vive en un mundo que se está rigiendo por una realidad que ha sido tergiversada por el pecado. No podemos evitar que ciertas cosas funcionen de una cierta manera y hasta que no se establezca el reino de Dios y su justicia, debemos, como bien leíamos en Mateo, colocarlo a Él primero y entender que Él sabrá bendecir en esta esfera pasajera donde el pecado ha hecho lo suyo y sin embargo Dios también puede bendecir. Tenemos todavía varias otras cositas que explorar relacionado con esto, pero vamos a guardar esas ideas, ese entusiasmo para el siguiente bloque, queridos amigos. Así que ya volvemos con ustedes al seguir desarrollando y estudiando aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Acaban de escuchar la invitación que tan gentilmente se les extiende de parte de Escuela Bíblica y agradecemos desde ya también a los Ángeles de Esperanza que hacen esto posible. Si usted quiere ser también un ángel de esperanza, allí se les ha dado también la información y se comparte regularmente también aquí en Canal Nuevo Tiempo. Estos preciosos materiales hacen posible que justamente el mayor de los regalos que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús, pueda llegar a su hogar. Hay un estudio en particular que se llama Jesús el restaurador de la vida, una forma de conocer a Jesucristo tal como los evangelios lo presentan, a Él y su mensaje y cómo eso puede transformar su vida. Así que no dude, ahí están también los medios a través de los cuales ustedes pueden entrar en contacto, redes sociales, WhatsApp, diferentes medios que Canal Nuevo Tiempo pone a su disposición para que a su hogar de manera gratuita pueda llegar este material. Recién estábamos aquí conversando con el pastor Luis y había surgido, ¿no es cierto?, ya el concepto de que la mayordomía es algo integral. No podemos dejar los diferentes aspectos que conforman nuestra vida, cada uno en su nicho, habíamos dicho. Tal vez podemos explorar un poquitito más este asunto, porque definir mayordomía no es tarea fácil y sin embargo sí está ligado con este tema de la integralidad de nuestra vida. Mira, de hecho la Iglesia Adventista como tal tiene una definición sobre lo que es la mayordomía desde esa cosmovisión. Es decir, nosotros entendemos la mayordomía como el estilo de vida de quien acepta el señorío de Cristo, que camina en sociedad con Dios, siendo su representante en administrar sus asuntos aquí en la tierra. Entonces ya el concepto es claro para nosotros entender que mayordomía es una forma de vivir. Es decir, más allá que un método, un plan, una estrategia, mayordomía es como nosotros vivimos la vida cristiana.
Entonces, desde esa perspectiva, nosotros entendemos entonces que la mayordomía permea integralmente nuestro ser. Lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo poseo. Finalmente todo, como dice Pablo, debe ser hecho para honra y gloria de Dios. Es decir, el objeto finalmente último y final de la mayordomía es glorificar el nombre de Dios a través de mi vida consagrada totalmente a Él y hablando desde esta perspectiva totalmente integral, ¿no? Como mencionábamos hace un momento. Así que creo que es muy importante no perder de vista ese concepto de integralidad, porque a veces nosotros podemos sesgar, ¿no?, la mayordomía y verlo, como decíamos hace un momento, o espiritualizamos y vemos solo lo espiritual como lo bueno y lo material como lo malo, como algo antagónico, o por otro lado, ¿no es cierto?, podemos ir hacia solamente una perspectiva materialista de la mayordomía, como algunos conceptos se han introducido por ahí en algunas corrientes, ¿no?, teológicas, presentándonos justamente ese énfasis más marcado solamente desde el punto de vista, yo lo llamo así, de un mercantilismo, es decir, de una transacción finalmente entre el hombre y Dios buscando esos beneficios temporales, ¿no?, tangibles, materiales, económicos. No, y cuán peligroso es tratar de usar como termostato, tal vez, de nuestra relación con Dios, elementos que son materiales, que son tan frágiles, que en cualquier momento ya no están. Un incendio, una inundación, un robo, un percance, un descuido, y ya no están. ¿Cómo vamos a estar usando eso de manera exclusiva como un termostato de cómo está nuestra vida con Dios? Exacto. Sería una mirada bastante estrecha, pienso. Dios ha hecho mucho, ya lo hemos señalado, el mayor regalo es Jesucristo. Pero esto de todas maneras, como lo mencionabas al inicio, es una relación. ¿Qué tipo de respuesta, qué tipo de virtud o principio debiera también caracterizar a quien está viviendo en una relación de mayordomo con Dios? Ya hemos mencionado el peligro de usar como termostato tal vez este asunto no solo de lo material, ¿ya? ¿Qué otra opción mejor tenemos a la luz de las Escrituras? Sí, mira, es interesante eso del termostato, estaba reflexionando, porque como que vamos pendularmente, ¿no? Sí, como te decía hace un momento, en la historia eclesiástica, ¿no?, hay un momento donde se ve que la pobreza es finalmente el ejemplo digno de lo que es el Evangelio. Entonces el rico es un ejemplo, digamos, totalmente antagónico o opuesto a lo que sería el Evangelio. Pero después nos vamos al otro extremo, donde aquel que tiene, entonces, el ejemplo de la bendición, ¿no?, y del buen cristiano, y mientras que el que no tiene, entonces finalmente es alguien que no está siendo tal vez un genuino cristiano. Y pensamos, en algo está fallando, algo estará haciendo. Exacto, sí, ¿no? Como a Job, sí, ¿qué pecado cometiste que estás pasando por esto? Pero sin embargo, en realidad, claro, volviendo a este punto que tú planteabas, ¿qué es lo que tiene que estar detrás del ejercicio de esta mayordomía, del ejercicio de esta fidelidad, de esta lealtad, de este relacionamiento con Dios y de entender, por lo tanto, que todo lo que Dios nos entrega proviene de Él y nosotros respondemos frente a las grandes bendiciones, comenzando desde la salvación en nuestro contexto hoy y todo lo que Dios nos otorga? Y mira, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, me parece que es un texto bastante claro. El libro de Deuteronomio tiene una particularidad, ¿no? Nosotros entendemos que Deuteronomio viene a ser la otra ley, por decirlo así, ¿no? Es decir, la reiteración de la ley, no es que sea una ley repaso, nueva. Algunos podrían... Claro, sí, ¿no? Moisés se encarga de englobar aquí un repaso general y completo de todo lo que es la experiencia del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo Deuteronomio es un fiel reflejo de lo que Dios espera de su pueblo. Es decir, aquí vamos a encontrar estos conceptos de obediencia, de fidelidad, están presentes dentro de Deuteronomio, pero no aislados de un principio fundamental. Y el capítulo 6, versículo 5 dice: amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, todo lo que Dios espera que su pueblo haga debe estar fundamentado primero ¿en qué? En una respuesta de amor. Es decir, en una experiencia de una relación
de amor que se fundamenta primero en el amor que Dios ha demostrado para con ellos. O sea, si lo contextualizamos un poquito más atrás, el Sinaí, el pacto, es decir, allí la respuesta de Israel es ¿a qué? Primero, una acción divina. O sea, un Dios que viene, nos libera, nos saca de la esclavitud y ahora nos ofrece finalmente en esta salvación bendecirnos integralmente, porque eso era lo que Dios quería hacer con Israel, una bendición completa, total a la vida del pueblo. Entonces, un Dios así, un Dios que me ama y que está dispuesto a rescatarme de esta condición, a librarme de mi condición del pecado, a restaurarme, ¿no?, integralmente, entonces, ¿cómo yo no voy a responder finalmente en una lealtad, en una fidelidad o en una obediencia que no se fundamente justamente en ese mismo principio? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, y es aquí tal vez donde no debemos confundir los conceptos. Es decir, Dios no espera, por decirlo de alguna manera, una lealtad, una fidelidad o el ejercicio de una mayordomía que se fundamenten en cuestiones egoístas o en intereses personales o en temor. Estaba a punto de mencionártelo. Algunos por temor son capaces de hacer lo que en condiciones normales nunca harían, pero no hay una transformación, no hay una relación como nosotros ya hemos podido descubrir ahí. Y fíjate que este principio que está presente acá en Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios, son los mismos principios que fundamentan también el mensaje del reino que Jesucristo vino a predicar, el Evangelio del Reino. O sea, Jesús sustenta la ley justamente en estos dos grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás también, dice él, a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que Dios esperaba en el pasado del Israel histórico, del Israel literal, es lo mismo que también Dios espera de este Israel espiritual de hoy, es decir, del cristianismo, de nosotros que somos hijos del Señor. O sea, Dios no ha cambiado en esencia lo que es esta relación desde el principio hasta hoy. O sea, Dios espera una respuesta de obediencia, Dios espera una respuesta de fidelidad, Dios espera una respuesta de entrega, pero que no esté sustentada en elementos o valores equívocos, sino que justamente esté sustentada en esta respuesta de amor, que es un principio que no cambia, que no varía. A diferencia a veces de estos estados tan emocionales, ¿no?, cuando a veces tenemos respuestas, digamos así, de consagración, que son tan frágiles, ¿no?, porque se sustentan en cuestiones que son tan volubles como son nuestros estados a veces anímicos o de sentimientos. En donde alguien puede decir, es que ese día lo sentí. Exacto. Pero pastor, hoy día ya no lo siento. Efectivamente habrán sentimientos. Hay una emoción profunda cuando uno contempla, por ejemplo, la escena de la cruz. Y sin embargo, no es solo emoción. Entendemos lo que Jesucristo está haciendo allí y en el contexto de lo que ya hemos visto, lo vislumbramos como este mayor regalo que le da sentido a todo lo demás. Y por lo tanto, claramente, solo emoción no sería suficiente para describir todo lo que está contenido en esto que Pablo dice. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que nos lo dio, ¿cómo no nos dará también junto a Él las demás cosas? La obediencia, a veces, claro, como tú decías, está asociado con qué gano yo, ventajas personal o temor, obedezco, o si no. Jesucristo al final del Sermón del Monte, en donde recién estuvimos leyendo algunos pasajes ahí en Mateo 6, ¿no?, termina finalmente allí en el capítulo 7, Jesucristo haciendo un par de comparaciones respecto a quienes finalmente escuchan sus palabras. Y escuchar su palabra significa obedecer. Exacto. Ese es el concepto bíblico de escuchar. Entonces tenemos acá los frutos, tenemos también a estos que dicen, ¿no es cierto?, haber hecho hasta milagros o profetizar en el nombre, pero que Él no los conoce. Y luego también tenemos esto de los dos cimientos, ¿ya? ¿A qué voy a poder comparar al hombre prudente, ¿no es cierto?, que me oye estas palabras? Bueno, ese hombre prudente que oye estas palabras, entiéndase, las obedece,
es el que edifica en la roca. Y el que no escucha y entiéndase es necio, edifica en la arena. Por lo tanto, qué linda la conexión aquí entre obediencia y sabiduría y prudencia, porque nuevamente eso es algo muy positivo. Yo creo que nadie rehuye la noción de querer ser sabio, de querer tomar decisiones oportunas, correctas, pero vaya uno a mencionarlo, entonces tienes que obedecer. No, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Nos gusta la idea de ser sabios. Nos gusta incluso, tal vez como cristianos, abrazar la noción de que queremos hacer la voluntad de Dios. Yo creo que no hay ningún cristiano que diga, no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios. No, todo cristiano yo creo que está de acuerdo con esa premisa. Pero cuando aparece la palabra obediencia, algo sucede. Y por lo tanto creo que es tan significativo que Jesucristo conecte esto también con este aspecto que es tan deseable, ser sabios, ser prudentes. Hemos recorrido aquí varios conceptos y creo que también es necesario desafiar a nuestros amigos, a nosotros mismos, con alguna invitación que Dios tal vez quiere hacer llegar también a nuestro corazón. Bueno, ya llegando al final de este primer tema de estudio, donde hemos estado indagando acerca de este concepto de lo que es la mayordomía visto desde la palabra de Dios, de esta experiencia relacional, ¿no? Entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos hizo para estar en una relación armoniosa con Él, y que tal vez el pecado trastocó y nos ha separado de Dios. Sin embargo, a través de Jesucristo, que es ese precioso don, tenemos la oportunidad de estar nuevamente restaurados con Él. Y por lo tanto, tal vez la invitación en esta hora es que podamos confiar nuestra vida en las manos de ese Dios maravilloso que nos creó y que también nos redimió, y que nos otorga este privilegio, esta oportunidad nuevamente de estar en perfecta armonía con Él, a través de Cristo, a través de su palabra, y que podamos, por lo tanto, vivir esa vida nueva en Jesús, confiando en las promesas del Señor. Esa es tal vez la invitación que quisiéramos compartir en esta hora. Que podamos nosotros, tanto los que estamos aquí como ustedes que están allá, atrevernos a creer en este Dios maravilloso, creador, sustentador, que nos redime, pero que también desea llenar nuestra vida de grandes bendiciones cada día. Quiero invitarles a que podamos orar para cerrar este momento. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más por estar indagando en este interesante y hermoso tema acerca de la mayordomía. Gracias porque tú un día estableciste esa relación perfecta con nosotros y porque aun cuando el pecado ha quebrantado esa relación, a través de Cristo, Señor, tú nos ofreces la oportunidad de ser restaurados en ti, de ser parte, Señor, una vez más de tu familia, pero también de poder ser sabios administradores de todo lo que tú día a día nos entregas. Que podamos colocar nuestra vida en tus manos, que podamos confiar plenamente en tus promesas, en tu palabra, y que cada uno de los que estamos hoy, en este momento, participando de este programa, podamos tomar esa hermosa decisión de entregar todo nuestro ser, nuestro corazón a ti. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis. Tenemos ya abierto el tópico que estaremos discutiendo y estudiando, y qué bonito poder iniciarlo con este concepto relacional. Dios, nosotros, sus bendiciones y también ser bendecidos para bendecir. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros y nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.